las variables. ¿Qué son las variables? Ya hemos visto y hemos puesto ejemplos, creo que desde que hemos empezado, las variables. La variable, como estamos viendo en su definición, es una característica de la población que puede tomar diferentes valores dentro de una hipótesis. Si es que nos estamos refiriendo a la población, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me interesa, vamos a suponer, que a nosotros nos interesa conocer las características principales de la población variable, de la población peruana. Características principales de la población. Es lo que típico es el Censo Nacional de Población, ¿no es cierto? El Censo Nacional de Población es una investigación eminentemente descriptiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué variables nos interesan, por ejemplo, conocer a través del Censo Nacional de Población? O sea, ¿cuáles son las características principales de nuestra población al año 2007, que ha sido el último censo, ¿no? Entonces nos interesa conocer, por ejemplo, la edad de la población o la pirámide de edades, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cantidad de población tenemos de 0 a 5 años, de 6 a 10, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para ver si nuestra población es más joven o es más adulta, etcétera, ¿no? Nos interesa conocer la densidad de la población, por ejemplo, ¿no? Otra característica importante, ¿no? Nos interesa ver la saturación poblacional, o sea, qué tan nivel de saturación se encuentra en las ciudades, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cantidad de población habita por cada kilómetro cuadrado, ¿no? Para ver la saturación, o sea, es decir, como si de repente estamos en este espacio, ¿no es cierto? Y hace 20 años entraba una persona como su profesor que están observando, ¿no? Y vayan ustedes a después de 10 años que estemos pasando por este mismo canal T de nuestra Universidad Telesú, no solamente estoy yo, sino en este espacio vamos a estar pues 20 profesores poniendo hay una saturación, ¿no? Ya no puede uno desplazarse libremente, cada vez estamos más ajustados, más apretados, ¿no? Entonces nos interesa saber ese nivel de qué cantidad de población por cada kilómetro cuadrado tenemos, ¿no? Nos interesa, por ejemplo, también a nosotros poder observar, por ejemplo, de la población, la característica donde hay mayor población, sin población urbana, población rural, qué cantidad de población tenemos, por ejemplo, cuántos son hombres, qué cantidad de mujeres, en sí, son características que tenemos de la población. Los niveles de pobreza de la población, etcétera, etcétera, podemos interesarnos, ¿cierto? Entonces, términos de una hipótesis que se relacionan entre sí con el fin de explicar una relación inmediata, simple o compleja, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de las variables en una investigación explicativa, por ejemplo, podemos tener, pues, para un efecto muchas causas, o para una causa muchos efectos, ¿no? Entonces, esas variables dependen, ve, como sea, esas características que puede tener el objeto de estudio, ¿no? O sea, por ejemplo, la producción de papa, ¿no? O sea, tiene una serie de variables que están vinculadas a la producción de la papa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la producción de papa, el uso de tecnología, por ejemplo, ¿no? Para ver qué tecnología se está usando en riego, por ejemplo, si riego por goteo, riego por aspersión, el tipo de semilla que se está utilizando, estamos hablando de un producto, ¿no es cierto? Si se utilizan abonos foliares para combatir plagas, para combatir enfermedades, si se utilizan tipos de fertilizantes, qué tipo de fertilizantes, ¿no? Estamos hablando si es una variedad precoz o tardía, por ejemplo, ¿no? Si es una variedad, es una papa blanca o amarilla, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay tantas variables, el rendimiento por hectárea, por ejemplo, ¿no? Es decir, las variables, como ven, son infinitas en la medida de qué estamos estudiando, ¿no? ¿Qué nos interesa conocer? Nos interesa conocer el fenómeno de la pobreza, entonces la pobreza es una variable. Pero ¿qué variables están vinculadas a la pobreza? Que más adelante vamos a ver, cuando hablemos de operacionalización de la variable, las vamos a identificar como los indicadores que nos ayudan a medir esa variable. Es decir, si yo digo que me interesa estudiar la pobreza está vinculada a un montón de variables que se llaman indicadores. O sea, ¿cómo yo puedo decir esta persona sí es pobre y esta no es pobre? Entonces, tenemos que tener indicadores que son variables o subvariables, llamémosle así, que nos ayudan a poder precisar la característica de la persona pobre con relación a la no pobre, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que una persona es pobre, o quiero saber por qué es pobre, y si está en situación de pobreza, uno de los indicadores, por ejemplo, me interesa es las características de la vivienda en que vive, ¿no?
Entonces me interesa si sus características de la vivienda, por ejemplo, si sus paredes son de cemento, de ladrillo, de quincha, son de estera, son de triple, algunos le ponen calamina, tal vez le ponen plástico, no sé, ¿eh? Si cuenta con los servicios básicos, por ejemplo, con agua, desagüe, o utiliza letrinas, en fin, ¿no? ¿Ven? Es interesante cuando nosotros nos dedicamos a hablar la variable. Entonces, esas variables nos van a permitir a nosotros, por ejemplo, o establecer una correlación, ya sea positiva o negativa, como ya hemos visto, a mayor o a menor X, menor o mayor Y, por ejemplo, o las causas ante un efecto determinado o los efectos de una causa, ¿no? O sea, en fin, son infinitos, ¿no? Las variables también es algo que puede cambiar, sea cualitativa o sea cuantitativamente, ¿no? O sea, depende de la variable, ¿no? Por ejemplo, una misma variable yo puedo también medirla en su doble sentido, por ejemplo, y las que se brindan para esto generalmente es a partir de valores numéricos, por ejemplo. Si yo recojo la información de las notas de los alumnos de este curso, por ejemplo, a mí me interesa saber, por ejemplo, qué cantidad de alumnos que están siguiendo el curso de metodología e investigación al concluir la asignatura, ¿no? Está entre, por ejemplo, de 16 a 20 de nota, de 11 a 15, por ejemplo, ¿no? De 6 a 10 de nota, de 0 a 5 de nota, ¿no? Entonces estoy midiendo a la variable en términos cuantitativamente o valores numéricos. Pero esa misma variable medida cuantitativamente yo la puedo medir en términos cualitativos, ¿no? Entonces yo puedo a esos alumnos que están de 16 a 20, me interesa saber medirlos, por ejemplo, para mí vendrían a ser qué cantidad de alumnos están en el nivel de excelentes, buenos, regulares, malos, pésimos, ¿eh? ¿Se dan cuenta, no? O sea, excelentes, buenos, regular, que serían los que están ahí, que pasan con las justas, malos, los que están de 6 a 10, pésimos, pues, de los que están de 0 a 5, ¿no? Es la calidad de eso, ¿no? Se puede medir, pero depende de cómo hemos obtenido el dato. Si el dato lo hemos obtenido de manera numérica, de un valor cuantitativo, entonces sí podemos convertir la variable a un valor cualitativo. Pero si la variable se ha recogido en sus valores cualitativos, no se puede convertir a un valor numérico cuantitativo. Es muy complejo en esos casos. Y hay otras que son puramente cuantitativas y puramente cualitativas, así que ahí ni vuelta que darle. Por ejemplo, la edad. La edad es una variable cualitativa o cuantitativa para ustedes, ¿no es cierto? Si a mí me preguntan qué edad tienes, entonces mi edad no la puedo decir regular, no es la variable, la edad no se puede medir de manera regular. La edad, o bien tengo 65 años como son los que tengo actualmente, ¿no? O bien otra persona puede tener 70, como puede tener 2 días, 1 hora, o minutos o segundos de haber nacido. Entonces es una variable eminentemente cuantitativa, la medimos en su valor numérico. La velocidad con que una persona maneja un automóvil, no estamos hablando estamos hablando de la velocidad con que una persona maneja un automóvil, ojo, ¿eh? Entonces, ¿en cuánto la medimos? En kilómetros, ¿cierto? Podemos. El sexo es un atributo, propiedad o característica que puede cambiar de un individuo a otro. Entonces, eso sí es una variable eminentemente, ¿qué? ¿Cuantitativa o cualitativa? Se la medimos en sus niveles cualitativos. Porque el sexo lo vamos a medir hombre, mujer, femenino, masculino. Yo puedo la variable, por ejemplo, calidad del producto, excelente, bueno, malo, también es un valor cualitativo, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, la variable, ven, puede cambiar, depende el valor que tiene la variable, ¿no? En su valor cualitativo o cuantitativo. Tipos de variables según la naturaleza. Ahora vamos a calar un poquito más todavía eso. ¿Cuáles son los tipos de variables según la naturaleza? Ya hemos dicho, las variables cualitativas o categóricas. Vamos a ver. Y la otra, las variables cuantitativas o numéricas. Y podemos hablar ejemplos diversos. Por ejemplo, vamos a ver. Variables cualitativas o categóricas. Dicen que son aquellas características que pueden clasificarse. Ejemplo, el sexo. O sea, una variable cualitativa, yo solamente la puedo clasificar en masculino o femenino. No hay otra clasificación, hombre o mujer. ¿Sí?
Es definitivo. O es hombre o es mujer. O es femenino o es masculino. Porque si son dos hombres, son dos hombres. Si son dos mujeres. Aunque tengan tendencias sexuales diferentes. Pero son hombres o mujer, es masculino, es femenino. El estado civil de una persona es una variable cualitativa, porque yo lo puedo medir hasta de dos maneras. De una manera, por ejemplo, en términos cualitativos nominales, por ejemplo. Nominales solamente me interesa la clasificación, pero no hay orden. Por ejemplo, yo puedo decir el estado civil casado y soltero. No me interesa otra cosa. Entonces pueden estar las personas casadas o solteras. Pero si yo quiero tener una mayor medición, no solamente saber qué cantidad de personas son casadas o solteras, sino me interesa en cómo esas personas tienen un tipo de vida, de repente hasta familiar. Entonces puedo ampliar la medición del estado civil. Y puedo decir, estado civil, casados, solteros, viudos, divorciados, convivientes, por poner un ejemplo. Entonces, las posibilidades son mayores. Porque la persona que al comienzo le pregunto, ¿eres casada? Esa persona, por ejemplo, es conviviente y ya tiene hasta 5 hijos. Pero como yo le pregunto si es casada, me va a decir no. Entonces se me ubica en el lado del soltero. Pero si yo le amplío el espectro y le digo, casado, soltero, viudo, divorciado, conviviente, entonces me va a decir conviviente, entonces es conviviente, pero no casado. Entonces ya hay más posibilidades, hay mayor alternativas de respuesta que yo puedo llevar a un cuestionario en caso de que tenga que hacer una pregunta sobre esa variable. Entonces, como vemos, el estado entonces me permite ampliar mayor las posibilidades, pero es una variable que solamente es clasifica, pero no hay un orden. No quiere decir que si yo pongo, por ejemplo, femenino primero y después masculino, las mujeres son de mayor importancia que los hombres. O si yo pongo primero masculino y después femenino, no significa que los hombres son de mayor importancia que de las mujeres. Simplemente yo lo puedo ordenar por cuestión alfabética, ¿no? Yo puedo poner la F primero, alfabéticamente, y después la M de masculino. Pero eso no altera ni el orden ni el resultado es el mismo al final. Entonces, por eso se llaman variables cualitativas o categóricas. El grado de educación no lo vamos a medir, en este caso el grado de educación, por ejemplo, lo vamos a medir superior, ¿no? Superior completa, superior incompleta. Secundaria completa, secundaria incompleta, primaria completa, primaria incompleta, sin grado de educación o su nivel educativo, ¿no? Son unas variables eminentemente cualitativas, ¿no es cierto? Pero dentro de estas variables, de esta clasificación de las variables cualitativas o categóricas, podemos encontrar las variables de tipo nominal y ordinal. Por ejemplo, cuando decimos el valor nominal, el valor nominal no hay orden ni jerarquía, solamente hay clasificación, sexo, masculino, femenino, perfecto. Pero cuando decimos el nivel educativo alcanzado por la población ya es muy diferente. ¿Por qué? Porque yo digo el nivel alcanzado por la población, ¿cuál es el más bajo de los niveles? El sin nivel. Entonces una persona que no tiene niveles que nunca ha ido al colegio, pueden ser los analfabetos, puede ser una persona que nunca fue al colegio, y de la edad que sea, pues de 100 años nunca estudió, sin nivel. Viene después la primaria, pero la primaria incompleta, porque el alumno que entra a primaria, para pasar a secundaria, tiene que terminar la primaria. Entonces, hay alumnos que están en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Sexto grado. Luego pasamos a primera secundaria, segunda secundaria, tercera secundaria, cuarta secundaria, quinta secundaria. Entonces, por eso es que encontramos con primaria completa, primaria incompleta, secundaria incompleta, secundaria completa. Para llegar a obtener un grado universitario, tengo primero que tener la secundaria completa y luego terminar la secundaria, la superior. Puedo quedarme con superior incompleta. Entonces, ven, hay jerarquía ahí. Ahí sí hay un orden y jerarquía. Por ejemplo, otro ejemplo de una variable cualitativa categórica en su nivel de medición ordinal. Por ejemplo, los grados y niveles en las Fuerzas Armadas. Tenemos en los oficiales, hablando de los oficiales, tenemos desde el alférez, ¿no? No se ha visto ni un caso, ni en la historia del mundo, hasta ahora, de que un alférez, de que sale de la escuela de cadetes, al año siguiente ya sea general de división, ¿verdad? Entonces el alférez tiene primero que pasar años, un tiempo, para ser teniente, para ser capitán, para ser mayor, para ser comandante, para ser coronel, para ser general de brigada, general de división.
Hay orden y jerarquía, pero son variables categóricas, son variables cualitativas, ¿no es cierto? El orden y la jerarquía dentro de la organización de una empresa, el gerente general es del máximo nivel y el obrero es el mínimo nivel. Hay un orden y jerarquía, es una variables categóricas cualitativas, ¿correcto? Luego tenemos las variables cuantitativas o numéricas, como su mismo nombre lo dice, cuantitativas, numéricas, valores numéricos, ¿no? Además de clasificarse, pueden cuantificarse. El peso, por ejemplo. Podemos hablar del peso de un vehículo, podemos hablar del peso de la persona. ¿En qué medimos el peso? En kilos, gramos, onzas, ¿ve? La talla es una variable numérica, ¿no? Es un valor cuantitativo, porque la talla, ¿en qué lo medimos? También en centímetros, milímetros, metros, ¿ve? ¿Cuánto mides uno? 1,65 metros. Bueno, por ejemplo, estamos midiendo. El número de autos, ¿cuántos? El número de autos, 80, 40, 100, 200, 500 autos hemos importado. Número de hijos, puede haber 0 hijos. Una familia tiene 0 hijos. Son valores enteros. 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, 10 hijos, 15, hay unos que tienen hasta 40 hijos de repente, ¿no? Como una vez me acuerdo, murió mi tío y se aparecieron hijos de mi tío, mi tía creo que nunca había visto en la historia yo de que después de estar con su luto ahí, con su vestido negro, salió y se puso su vestido rojo porque llegaron como 15 hijos que no sabía que mi tío había tenido pues más de 20 y tantos hijos, ¿no? Pero se ve el número de hijos. Ella pensaba que solamente tenía 5 y resulta que mi tío tenía más de 25. Por poner un ejemplo. Entonces, es importante cuando nosotros estamos haciendo la medición de las variables y estamos viendo en este caso los tipos de variables según su naturaleza, ¿no? Pero tipos según la función que desempeñan en una hipótesis, por ejemplo. Si estamos hablando de una hipótesis explicativa, que es distinta a una hipótesis correlacional o descriptiva, ¿no? Donde la variable causa, o sea, la causa de un efecto, se les conoce como variable independiente. Entonces, según su función, la función que cumple en una hipótesis explicativa, la variable es una variable independiente. Que, vuelvo a repetir, es la variable causa. Es la causa que tiene como efecto otra variable, ¿no? Esa variable causa independiente, se llama independiente, porque puede ser manipulada por el investigador. Generalmente en las investigaciones de tipo experimental es donde se manipula mucho la variable independiente. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una variedad de semilla y quiero pues incrementar el rendimiento por hectárea de esa variedad. Entonces yo puedo manipular la variable semilla. La puedo manipular. ¿Cómo? Buscando pues una variedad de mayor rendimiento, por ejemplo, ¿no? Puedo de repente incrementar la cantidad de abono, o de pesticidas o de fertilizantes para lograr que esa variable me dé un mayor rendimiento, ¿no? Podemos manipular la variable independiente, o sea, yo puedo manipularla para lograr un incremento del rendimiento, o sea, yo puedo a una variedad nativa reemplazarla o sustituirla por una variedad mejorada, entonces manipulo la variable semilla, ¿no? El sistema de riego también lo puedo manipular. Entonces, todas esas variables que me van a ayudar a lograr incrementar el rendimiento por hectárea. ¿Cómo logré incrementar el rendimiento por hectárea de esa variedad de papa? Cambiando la semilla, el tipo de semilla, de una semilla nativa, utilicé una semilla mejorada, una semilla incluso precoz, o sea, me rinde en menor tiempo, ¿no? Y mayor cantidad de kilos por planta, por decir un ejemplo, ¿no? Y estamos entonces manipulando esa variable para lograr un efecto distinto. Por lo tanto, en las hipótesis explicativas, la función que cumple, entonces la variable efecto o la variable consecuencia, que también ustedes la deben de conocer, es la variable que se conoce como dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende de una variable independiente. Depende de la causa. O sea, el efecto es producido por una causa. Por eso se llama dependiente, porque hay una causa que la produce. Por eso dice, se observa y se miden los cambios producidos a través de la variable independiente, ¿no? Entonces, si el efecto es que incrementa la deserción escolar,
por el consumo de drogas, entonces la variable independiente es el incremento del consumo de drogas. Entonces, cuanto más consumo de drogas, va a haber mayor deserción. Pero si yo comienzo a controlar el consumo de drogas, el efecto puede variar. O sea, se puede reducir la deserción escolar. Entonces este es importante, ¿ve? Por eso, según su función. Y finalmente, ahí en este punto, hay la variable interviniente, en la que se puede mediar en la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, y que puede influir en los resultados de nuestra investigación. Entonces, estamos nosotros volviendo como estamos viendo aquí, ¿no? La importancia, vamos a revisar de nuevo esta parte de la variable. Me interesa regresar a este punto sobre retomar esto, ¿no? Para fijar el conocimiento de nuevo. Volvemos de nuevo, después de haber concluido toda esta parte, que la variable es una característica de la población, perfecto, ¿no es cierto? Que puede tomar diferentes valores dentro de una hipótesis. ¿Ven? Entonces, ya hemos visto entonces que puede tomar diferentes valores dentro de una hipótesis. ¿Por qué los valores dentro de una hipótesis? Porque depende de lo que queramos manejarla. Por ejemplo, dependiendo si yo quiero estudiar las características vamos a suponer que yo quiero estudiar las características de la pobreza, y mi hipótesis, cuáles son las características del incremento de la pobreza, entonces la posición de la variable simplemente es una posición de descripción, o sea, la voy a describir, nada más. Pero si la variable misma, el incremento de la pobreza, yo puedo decir, ¿no? Es que por ejemplo, que el incremento de la inflación o la hiperinflación económica de un país, ¿no? Influye en el incremento de la pobreza, ¿ves? Entonces la pongo como un efecto. O sea, ¿no? Si hay una hiperinflación en un país, pues la pobreza pues se va a incrementar. O sea, ¿por qué? Porque la hiperinflación va a tener como efecto que haya pues desempleo, cierre de empresas, cierre de fábricas, es decir, una serie de hechos que van a incrementar más bien que se incremente la pobreza, ¿no? Por la situación de una situación económica gravísima en un país, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Por eso, cuando nosotros hablamos de eso, de las variables, es importante saber que si esas variables, ¿no? Son de una característica cualitativa o categórica, también esto nos ayuda a nosotros o nos va a permitir a nosotros poder también diseñar el tipo de instrumento que vamos a utilizar para poder medir y obtener información con relación a esas variables o a esas categorías, ¿verdad? Lo mismo si es una variable numérica o una variable cuantitativa, ¿no? Entonces es importante reconocer esto. Y si estamos trabajando con hipótesis de tipo explicativo, es fundamental identificar que la variable independiente, o sea, la variable causa, ¿correcto? ¿No es cierto? Es la variable que si en una investigación experimental es la que nosotros podemos manipular para poder variar el efecto que genera esa causa, ¿ya? No todas las investigaciones explicativas se pueden manipular las variables, ¿no? En una investigación, o sea, y tampoco no todas las investigaciones explicativas se hacen de manera experimental, ¿no? En algunos casos amerita hacer una investigación experimental dependiendo de las carreras o dependiendo de la especialidad o dependiendo también de lo que uno busca con este trabajo. En general, entonces, podemos decir, cerrando ya esta parte del comentario, la importancia que tiene las variables. Por lo tanto, si estamos volviendo de nuevo otra vez al marco teórico que hemos trabajado hoy día, lo anterior a esto de las hipótesis, si nosotros tenemos un problema explicativo de una causa o un efecto, por lo tanto su hipótesis, una causa o un efecto, no se olviden que su estructura de sus antecedentes como de su marco teórico, las bases teóricas, deben de hacerse en base a las dos variables. Un subcapítulo, antecedentes sobre la variable independiente o a la variable causa, y otro subcapítulo, y los antecedentes que han identificado ustedes a través de la fuente de información de la variable causa, de la variable efecto o la variable consecuente, por lo tanto, de la variable dependiente de su investigación. Entonces, esto es importantísimo en nuestros trabajos de investigación, ¿no? Entonces, esperamos con
con estas recomendaciones que ustedes puedan, sobre todo en el material que se les ha entregado, que lean la información que tienen ahí, que me desarrollen los ejercicios que se les he dejado, ¿no? Porque eso me va a permitir que podamos nosotros conversar y hacer algunas prácticas en el seminario de reforzamiento. Porque en el seminario de reforzamiento esta vez lo vamos a hacer quizás de una manera mucho más de trabajo de equipo, de trabajo de grupo, donde van a desarrollar una serie de ejercicios, ustedes van a salir, van a participar, ¿no? Conjuntamente conmigo para ver hasta dónde el nivel de conocimiento de ustedes, ¿no? Ha sido adquirido, ha sido logradas sus competencias, y si no, dónde reforzar, ¿no es cierto? No, para poder cerrar esta parte, porque ustedes están dándose cuenta hasta ahora lo fundamental que es la investigación, ¿no? O sea, un estudiante que desde sus primeros ciclos académicos comienza ya a preocuparse por temas, ¿no es cierto? Ya está pensando en variables ya. Si está pensando en una variable ya que le interesa conocer en la realidad, y hay tantas variables por estudiar y por conocer en este país tan hermoso que hay, ¿no? En las diferentes carreras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué relación puede haber entre, por ejemplo, el incremento del aborto, por ejemplo, y el derecho, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones, las penalidades? ¿Por qué de repente si el divorcio favorece más al hombre, a la mujer? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cuáles son las leyes que protegen a ambos? ¿No? Entonces, es una serie de aspectos importantísimos que nos pueden servir en diferentes campos, ¿no? Por lo tanto, yo les aconsejo y les recomiendo que esta es la parte más importante de la investigación. Como se dice en el argot de la investigación, un problema bien formulado y una hipótesis propuesta a partir de ese problema bien formulado como solución a ese problema, es prácticamente el 50% de la investigación ya está resuelta. Eso es clave. Un problema mal formulado, definitivamente la investigación es un fracaso. Entonces, eso quédense ustedes muy claros en ese principio, y para eso tenemos que sacarnos el ancho, buscando fuentes de información, de revisar información, todo lo que podamos con relación a los antecedentes, a las bases teóricas y la definición de términos básicos, que es clave e importante en nuestro proceso de investigación. Pues bien, entonces nos quedamos aquí para terminar y continuar con el último tema del día de hoy.